Esto es Psilocibina, Ciencia y Experiencia, el podcast de referencia en habla hispana sobre psicodélicos, psilocibina, neurociencia y expansión del potencial humano. Un podcast sobre lo que la investigación muestra, sobre lo que todavía no se sabe y sobre la distancia entre las dos cosas. El 8 de julio del 2025, un equipo de investigadores de Emory University y Baylor College of Medicine publicaron un estudio en NPG Aging. Sus resultados eran llamativos, y es que la psilocina extendió la vida celular de células humanas en cultivo entre un 29 y un 57%, y en ratones de 19 meses el equivalente a entre 60 y 65 años humanos. El tratamiento mensual con psilocibina elevó la tasa de supervivencia del 50 al 80%. El estudio fue revisado por pares. Los autores señalaron sus propias limitaciones con mucho cuidado. Lo que sucedió a partir de ahí es que Brian Johnson lo leyó, lo posteó a sus 747.000 seguidores y 4 meses después estaba tumbado en una habitación blanca con una máscara en los ojos y 5,24 gramos de hongos en el cuerpo, mientras 800.000 personas lo miraban en directo y Grimes ponía música. Entre esos dos momentos hay una distancia que no se mide en semanas. Se mide en lo que se pierde cuando la ciencia sale del laboratorio y entra en la cultura, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué es lo que el estudio dice y lo que no puede decir? Antes de hablar del live stream, hay que leer el estudio con cuidado, porque el estudio es real y merece ser tratado como tal. De hecho, hemos abordado este tema de la longevidad y la psilocibina y o psicodélicos. Dejaremos ese episodio en las notas del podcast. Volviendo a los hallazgos que mencionamos, los hallazgos en células, Cato y sus colaboradores tomaron fibroblastos humanos del pulmón y los trataron con psilocina. Midieron cuántas veces podían dividirse antes de entrar en senescencia, que es el estado en el que una célula deja de crecer pero no muere, o lo que algunos llaman una célula zombie. A 10 UM, la psilocina extendió la vida replicativa celular en un 29%. A 10 veces esa concentración, la extensión fue de 57% respecto a las células control. Las células tratadas redujeron el estrés oxidativo y conservaron la longitud de los telómeros. Esto ocurrió en células en un laboratorio, no en personas. Esa distinción importa y mucho, y volvemos a ella. Vamos a los hallazgos en ratones. 30 ratones hembras de 19 meses recibieron psilocibina oral una vez al mes durante 10 meses. Primero, un dato clave de supervivencia. Al final del periodo de esta observación, 80% de los ratones tratados seguían vivos. Solo el 50% de los controles. Los tratados mostraban signos físicos de envejecimiento más lento, pelo más oscuro, más denso y menos manchas grises. Esos sí que son números reales y ahora hay que mirarlos más de cerca. ¿Qué es lo que el diseño del experimento nos impide concluir? El estudio se detuvo cuando murió el 50% de los ratones control. Eso es un criterio de parada estándar, pero tiene una consecuencia que los titulares no abordan o no mencionaron. Y es que no sabemos cuál era la mediana de longevidad real del grupo tratado. No sabemos si la psilocibina empujó el techo del envejecimiento hacia arriba o si simplemente retrasó muertes tempranas. Son dos hipótesis muy distintas. El diseño del estudio no permite distinguirlas. Sin conocer el tiempo de muerte de los últimos animales tratados, no es posible afirmar que la psilocibina extiende la vida máxima. El estudio muestra que menos ratones murieron durante el periodo de observación. Lo que habría ocurrido después es una incógnita. La segunda cosa que los titulares no mencionaron es la dosis. Los ratones recibieron
15 miligramos por kilo como dosis alta mensual. Aplicando los ajustes estándar de escala alométrica, eso equivale en humanos aproximadamente a 72 miligramos. Los ensayos clínicos actuales en depresión usan típicamente entre 10 y 25. 50 miligramos se considera una dosis extremísima. Jamás hemos escuchado hablar de algo así, incluso en contextos de investigación. El régimen de estudio equivaldría a tomar esa dosis una vez al mes durante años. Y la tercera, 30 animales hembras en un ciclo o en un único laboratorio sin replicación, pues el estándar de referencia en ciencia del envejecimiento es el Interventions Testing Program, que es 3 laboratorios distintos, varios cientos de animales de ambos sexos. El rapamicina, el fármaco geroprotector más estudiado hasta la fecha, ha pasado esa prueba. La psilocibina tiene un estudio con 30 ratones. Hay un cuarto problema, más sutil. La hipótesis central del estudio pues descansa en los telómeros. La relación entre longitud de los telómeros y longevidad en humanos es mucho más débil de lo que parece. Un metaanálisis de 2022 que analizó 98 especies encontró solo una correlación modesta entre longitud telomérica y edad, únicamente en adultos. Los ratones tienen telómeros más largos que los humanos y viven pocos años. La longitud de los telómeros refleja cuántas veces se ha dividido una célula. No es un marcador fiable de cuánto tiempo vive un organismo completo. Dicho todo esto, el estudio sí abre algo que antes no existía, y es la pregunta de si la psilocibina tiene efectos sistémicos más allá del cerebro. Pues eso nunca se había hecho antes de forma experimental. Eso sí que tiene valor. Pero abrir una pregunta y responderla son cosas distintas, y aquí solo ocurrió lo primero. Ahora veamos cuál fue el salto. Brian, no leyó el estudio como un investigador lo leería, lo leyó como alguien que lleva años buscando señales de que el envejecimiento puede revertirse y que tiene los recursos para actuar sobre cada señal que aparece. El 9 de noviembre de 2025 hizo su primera sesión, 5 gramos, supervisión médica, privado. Antes de la sesión midió 249 biomarcadores, 29 viales de sangre, escáneres cerebrales, orina, heces, saliva, métricas de fertilidad. Lo llamó el primer mapa fisiológico de una experiencia psicodélica óptima. El 30 de noviembre repitió, esta vez en directo, 5,24 gramos con un zumo de limón para acelerar la absorción. Mark Benioff comentando desde el sofá. David Friedberg hablando de la ciencia del antienvejecimiento. Naval Ravikant diciendo que Johnson es un FDA unipersonal. Grimes poniendo música durante el pico de la experiencia. 800.000 personas lo vieron. Robin Carl Harris, uno de los investigadores más influyentes del campo, apareció brevemente en el stream. Describió lo que Johnson hacía como algo muy valiente. Esa presencia pone al campo en una posición incómoda que vale la pena nombrar. Y es que participar podría legitimar el formato. No participar podría dejar espacio sin ninguna voz científica. No hay una respuesta correcta, pero el dilema es real. ¿Qué es lo que el formato de Johnson no puede demostrar? Johnson medía, eso hay que reconocerlo, 249 biomarcadores antes de la primera sesión es más rigor empírico del que aplica casi cualquier persona que consume psilocibina. Años luz. Pero no un N igual a 1, sin controles, sin cegamiento, sin protocolo independiente. Eso no puede responder a la pregunta que Johnson mismo planteó. La razón no es filosófica, es concreta. No hay formas de separar lo que hizo la psilocibina de lo que hicieron todas las demás variables activas en ese momento.
La expectativa de Brian Johnson era enorme. Claro, 800.000 personas lo miraban, figuras de su mundo social lo acompañaban, Grimes ponía música en directo. Todo esto tiene efectos biológicos medibles, el cortisol, la frecuencia cardíaca, la respuesta inflamatoria cambian. Todo eso cambia cuando alguien está bajo escrutinio público intenso, independientemente de la sustancia que haya tomado. Imagínate, el live stream no fue el contexto del experimento, fue una variable no controlada del tamaño de un estadio, como el del Bernabéu. Ryan Zafar, investigador del Centro de Investigación Psicodélica del Imperial College, lo formuló de una forma precisa. El formato habla más de enriquecimiento del ego que de disolución del ego. Absolutamente. Lo que la investigación clínica seria, intenta construir es exactamente lo opuesto a esto, un entorno donde la expectativa se minimiza, donde alguien sin interés personal en el resultado mide lo que ocurre. El live stream de Brian Johnson es lo contrario en cada una de esas variables. Es todo lo que no hay que hacer. La observación que falta, diríamos que hay una forma habitual de contar esta historia. Silicon Valley va rápido, la ciencia va despacio. El biohacker atropella los procesos. Los investigadores se quejan desde sus laboratorios. Esa versión es verdadera en lo superficial y pobre en lo que realmente importa. Lo que esta historia muestra no es una colisión de velocidades, es algo mucho más específico. ¿Qué le ocurre a un experimento cuando se hace público? Brian Johnson no solo tomó psilocibina, la tomó mientras 800.000 personas miraban, mientras celebridades comentaban y mientras un stream de producción impecable convertía la experiencia en un evento espectacular. Eso no es un experimento con audiencia, es otro tipo de cosa completamente distinta y ponle tú el nombre que te venga a la mente. En física cuántica hay un principio que dice que el acto de observar un sistema lo altera. No es metáfora, es matemática pura. Lo mismo ocurre aquí, aunque por razones distintas. El conocimiento de ser observado a esa escala cambia la fisiología, la expectativa, la experiencia y, por tanto, cada marcador que Brian Johnson intentaba medir. Cuando un ensayo clínico serio intenta aislar el efecto de la psilocibina, trabaja durante meses para reducir la influencia de la expectativa, el contexto, la relación con el terapeuta. Eso. Hemos dedicado episodios enteros a explicar por qué ese trabajo es difícil y sigue siendo imperfecto. Brian Johnson añadió en un solo livestream más variables de confusión de las que cualquier diseño experimental podría controlar en años. Muchas gracias. Y lo hizo en nombre de la ciencia. Gracias de nuevo. Porque no es una crítica a Brian Johnson como persona. Es una observación sobre qué ocurre cuando la lógica del contenido, escala, velocidad y visibilidad, coloniza el lenguaje de la investigación sin adoptar ninguno de sus métodos. El resultado no es ciencia mala, no hay ciencia mala ni buena. Es algo más difícil de categorizar, datos reales que no pueden responder a ninguna pregunta real, producidos por alguien que habla con toda la autoridad del método científico. Pero que el estudio sí abre. Sería deshonesto que quedarse aquí solo con esta crítica constructiva, porque el estudio de Cato sí desplaza algo potente. Y es que hasta ahora toda la investigación clínica con psilocibina miraba al cerebro. Receptores 5HT2A, en la corteza prefrontal, redes cerebrales, experiencia subjetiva. Lo que este estudio plantea es que esos receptores no están solo en el cerebro, están en células inmunes, en el intestino, en tejidos periféricos. Y si la psilocibina actúa sobre ellos, los efectos sistémicos que nadie ha medido podrían existir. ¿Qué pregunta este estudio abre? 2. ¿Es necesaria la experiencia psíquica para que se produzcan los efectos biológicos sistémicos? Y
¿Podría una molécula análoga no psicoactiva producir los mismos cambios en telómeros, estrés oxidativo y senescencia celular sin alterar la conciencia? Estas dos preguntas no tienen respuesta todavía, pero no son preguntas triviales. Si la respuesta fuese afirmativa, cambiaría lo que buscamos y cómo lo buscamos, indudablemente, indiscutiblemente. Hay otra línea más modesta, pero también legítima, y es que la depresión acelera procesos de envejecimiento celular. Eso es ciencia establecida. Si la psilocibina reduce la depresión de forma duradera, entonces podría tener consecuencias biológicas sobre el envejecimiento de forma indirecta. No porque sea un fármaco antienvejecimiento, no, sino porque tratar la depresión tiene efectos que van más allá del estado de ánimo. Esta conexión existe y la establecimos en ese episodio de longevidad y psilocibina. Nadie la ha medido bien todavía. ¿Y qué no sabemos bien todavía o casi nada? Bueno, hay una gran lista de incógnitas, es larga, pero hay una que importa más que las demás. No sabemos si alguno de los efectos que Cato en su estudio y su equipo observaron en células y ratones existe también en humanos. No porque el estudio fuera malo, sino porque ese salto de ratón a persona requiere ensayos que nadie ha diseñado todavía. No existe ningún ensayo clínico diseñado específicamente para medir el efecto geroprotector de la psilocibina en humanos. Ninguno. El campo simplemente no ha llegado ahí todavía. Pero tampoco sabemos qué dosis en humanos sería comparable con la que produjo resultados en ratones, ni si esa dosis sería tolerable y administrada de forma crónica durante años y qué pasaría. 72 miligramos mensuales durante una década es un régimen que ningún comité de ética aprobaría hoy, sin datos de seguridad que, claro, no existen. Y hay una incógnita que conecta directamente con lo que Brian Johnson intentó medir. Y es que no sabemos si sus biomarcadores cambiaron por la psilocibina, por la expectativa, por el estrés del live stream o excitación o euforia, por la falta de sueño o por cualquier otra variable no controlada. Nunca lo sabremos. El diseño lo hace imposible. ¿Qué implica todo esto? Hay una pregunta que este episodio no responde directamente, pero que es la que más importa. ¿Cuándo es suficiente la evidencia para actuar? La ciencia clínica tiene una respuesta institucional a esta pregunta. No nos gusta, es lenta, exige replicación, requiere controles, tarda años. Esa lentitud no es cobardía ni burocracia, es el tiempo que tarda en saber si algo es real y no solo plausible. Brian Johnson tiene una respuesta distinta, casi como nosotros. Para él, la señal en ratones es suficiente para empezar a medir en sí mismo. Valiente. Eso no es irracional en abstracto. Si alguien tiene los recursos para monitorizar su propia biología con detalle, ¿por qué esperar? El problema no es la decisión personal, el problema es el megáfono. Cuando esa decisión personal se convierte en contenido para 800.000 personas, el mensaje implícito es que el nivel de evidencia que Brian consideró suficiente para actuar debería ser suficiente para todos. Y eso no es verdad. El resultado más importante de este estudio de Emory no son los datos de supervivencia en ratones, es que abre una línea de investigación que no existía. Eso requiere años de trabajo riguroso, dedicación y no 4 meses y un live stream. Y la confusión entre ambas cosas, entre abrir una puerta y haberla respondido, es exactamente lo que nosotros en este episodio intentamos deshacer. El estudio de Emory es ciencia con limitaciones reales. El live stream de Brian Johnson es el contenido con cero valor como dato científico. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. ¿Por qué no? Lo que resulta más difícil de sostener es la distinción entre las dos mientras el ruido aumenta. Cada vez que un experimento con ratones se convierte en un show viral, la distancia entre dato y protocolo se acorta en la percepción pública, aunque no se acorte en la realidad. Y esa distancia, la que separa un hallazgo preliminar de una recomendación válida para seres humanos exacta, es exactamente donde vive la diferencia entre información y comprensión. No es problema de velocidad,
es un problema de criterio y el criterio no se construye con biomarcadores, se construye con la capacidad de leer un estudio y saber exactamente qué pregunta responde y cuáles deja sin tocar. Esto es lo que este podcast intenta hacer. No damos conclusiones, no te decimos qué hacer, sino facilitamos las herramientas para que la conclusión que saques sea tuya. Self-mastery. Seguimos explorando. Esto es psilocibina, ciencia y experiencia. Exploramos con rigor, con calma, con profundidad y con más preguntas que respuestas, siempre. Eso es todo por hoy. Si lo que escuchaste te pareció útil, compártelo con alguien a quien le importe pensar o le interese o le sacudan estos temas. Nos encuentras en Spotify y Apple Podcast. Si pasas por ahí y nos dejas una reseña, nos ayudarás a llegar a otros muchos. Y también estamos en Medium, donde publicamos artículos que acompañan a cada episodio. Hasta la próxima. Nos despedimos, pero recuerda que el conocimiento abre puertas y las experiencias las cruzan. Encontrarás las preferencias principales y las notas en la descripción del podcast. Seguimos.